Bueno, ha llegado el tiempo de lo que llamamos sermón o predicación en la asamblea, donde se llevan a cabo los cinco actos de culto, las 5 ceremonias de culto que la iglesia local ofrece al Señor, precisamente según las instrucciones de los apóstoles del Nuevo Testamento, como leemos allí, o hemos leído en Hechos 2:42 y verso 47. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que he titulado Personas cuando Jesús llegó a sus vidas, y vamos hoy a considerar acerca de la vida de aquella mujer que es conocida pues como la mujer adúltera. Y es importante para mí recordar la meta, el fin de estas enseñanzas, que es que podamos apreciar, podamos ver cómo Jesús influyó en la vida en este caso, de esta mujer, como el domingo pasado estudiamos acerca de María, cómo Jesús llegó a sus vidas y cómo trastocó, cómo influyó, cómo repercutió allí en la vida de ellos. Y precisamente ese es el enfoque central aquí en esta lección. Y es lo que quiero que veamos precisamente en el día de hoy, en el caso de esta mujer en particular. Cuando Jesús llegó a la vida de ella, cómo influyó positivamente, para bien, en la vida de esta mujer. Y espero que ustedes y yo salgamos en el día de hoy, después de la reunión, también así. Que el Señor siga influyendo en nosotros positivamente, para bien de nosotros. Vamos a Juan capítulo 8, versículos del 2 al 11. Vamos a leer allí el relato del apóstol acerca de esta mujer y precisamente de su encuentro con el Señor, de la llegada de Jesús a la vida de ella. Evangelio de Juan capítulo 8, versículos del 2 al 11. Dice la escritura: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, a Jesús, y sentado él, el Señor, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en, ¿qué cosa? En adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Es decir, la sorprendieron teniendo relaciones sexuales con un hombre. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora voy a suplicarles, a rogarles de su atención
para que escuchen el relato descriptivo, explicativo que tengo aquí en mis notas acerca de esta mujer y la llegada de Jesús a su vida y cómo influyó, cómo fue para bien en el caso de ella, de esta mujer que estaba cometiendo este pecado de adulterio. En primer lugar, la mujer. Fíjense, no sabemos qué cosa, que no sabemos con certeza. Bueno, si ella era mujer casada o el hombre era varón casado, o si ambos tenían sus propios cónyuges. No sabemos eso con certeza. Lo que sí es cierto, lo que sí es verdad, es que ellos estaban teniendo una relación ilegítima. Esta mujer, sea que haya sido casada o no, estaba teniendo una relación inmoral con un hombre. Siendo siendo judía esta mujer, fíjense este detalle, siendo judía esta mujer, los judíos conocían de la ley del Señor, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, pues a ella no le importó, ni respetó, ni santificó lo que el Eterno ordenó al respecto. ¿Qué dijo el Señor? No cometerás, ¿qué cosa? Adulterio, dijo el Señor. Su ley, su palabra, esa es su voluntad. Si un hombre cometiera adulterio, escuchen, fíjense, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, los dos, no uno, los dos. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¿Dónde dice eso la Biblia para que lo apunten? Éxodo 20:14, Levítico 20:10 y Proverbios 6:32. Fíjense. Yo creo, estoy convencido de que, no tengo duda pues de que este acto de ella fue deliberado, intencional. Ella cometía tal pecado con alevosía y premeditación. Tal vez ya tenía tiempo con esta relación ilícita. Es obvio que en algún momento de su vida conoció a este hombre. Si ella fue pretendida, este relato nos muestra que aceptó tales proposiciones indecentes y seguramente buscó la oportunidad para estar con su amante. ¿Se imaginan? Ella pensaba en él, ideaba cómo estar con él en secreto. Tal vez tenían un lugar en particular donde ella pudiese tener sus encuentros sexuales con este hombre. Si ella era la casada, supongamos, si ella era la casada, entonces ella actuaba con una actitud pérfida. Pérfida es la palabra. Es decir, desleal, infiel y traidora. El Espíritu Santo, escuchen esto, el Espíritu Santo emplea la palabra fornicación para calificar estas uniones ilícitas. Y algunos eruditos la traducen la palabra como prostitución. Fíjense. Todo adulterio es fornicación, pero no toda fornicación es adulterio. El adulterio entra dentro de lo que es la fornicación. Pero como dije, algunos eruditos vierten esta palabra como prostitución. Entonces,
Y basado en ello, esta mujer estaba prostituyéndose. Seguramente no cobraba ni una moneda por sus actos sexuales. Es decir, ella no era una prostituta de oficio, por decirlo así, por negocio, para vivir de la prostitución, no. Pero ella cometía la misma vileza que la mujer pecadora de Lucas. Ante los ojos del Santísimo, ambas eran consideradas prostitutas. Así podemos ver, entender el caso de ella en particular, de su persona, en qué condición espiritual estaba, el acto que estaba cometiendo y cómo la Escritura no solo condenaba eso, sino cómo describe tales cosas. Así estaba la situación de ella. Esa era la situación de esa mujer. Bajo el juicio de algunas personas, bajo su criterio, ¿sí? Bajo su medida de juicio, podrían decir, no, esta mujer era, no, ni hablar. Era lo peor de lo peor, imagínense, ¿no? Pero para el Señor, el pecado es pecado ante sus ojos, es mal ante Él. Él no juzga como el hombre. El punto es que ella estaba mal ante Dios, estaba en pecado. Y fue descubierta en el acto mismo. Tal vez la andaban persiguiendo. O tal vez lo andaban persiguiendo a él. No sabemos. El punto es que la descubrieron a ella y a él también en el acto mismo. En segundo lugar, la llegada de Jesús a la vida de esta mujer. Ahora bien, esta mujer, sin pensarlo, es descubierta, es hallada, encontrada teniendo relaciones sexuales con su amante. Alguien los descubrió a ambos en el mismísimo momento que cometían el acto pecaminoso. ¿Pueden imaginarse esa situación tan vergonzosa al ser descubierta por terceros cometiendo tales inmoralidades? ¿No les ha tocado ver en la televisión, en el Facebook, en las redes sociales, unos programas llamados infieles? ¿No les ha tocado ver que descubren a los tales que tienen relación con otra persona cometiendo actos de infidelidades y ven las reacciones, lo que sucede allí? ¿No les ha tocado ver de casos en que está un hombre cometiendo un acto de esta naturaleza con una mujer y pretende escapar, huir por otro lado para no ser descubierto por el marido de la mujer o viceversa? Creo que todos sabemos lo que implica, ¿no?, una situación así, y ser descubierto por terceros. No fue que ella dijo, no, esto está mal, no podemos seguir en esto es pecado ante Dios, ya acabemos con esta relación. Bueno, eso puede pasar y ha pasado entre algunos, pero no, aquí no. Aquí fue descubierta, imagínense eso. Miren, según el relato de Juan, esta mujer, después que fue descubierta allí, fue llevada ante la presencia del justo. Fíjense, la descubren, la toman y la llevan ante la presencia de ¿quién? Del justo, del Señor Jesús. Allí la trajeron a ella llena de vergüenza,
culpable de cometer adulterio, de violar la ley del Señor y digna de muerte. Yo creo que ella estaba semidesnuda, o tal vez desnuda allí delante de todos. Creo que esa imagen es generosa en tapar la desnudez de la mujer. Ser expuesta, ¿no? Así, a la ignominia pública, aparte de que fue hallada en tal situación, ahí públicamente entre todos. Hermanos, allí estaba esta mujer, encontrándose con Jesús cargada de su pecado y esperando la sentencia de él sobre ella. Luego, y estando la mujer ante la presencia del Mesías, los religiosos incitaban a Jesús a que dijese algo sobre este caso y sobre esta mujer. Ellos citan la ley y pretenden mostrarse celosos y fieles en el cumplimiento de la misma. Sin embargo, era falsa y presuntuosa su actitud. Era una artimaña. Ella solo fue un instrumento para la maldad de ellos contra Jesús. Y así exhibieron sus verdaderos propósitos, aun cuando citaban la ley y se mostraban justos en el caso. Increíble, estos hombres que no ignoraban las escrituras, fíjense, ellos la conocían y la enseñaban, usaron el pecado de esta mujer y la ley para atacar a Jesús. Ellos solo estaban poniéndole una trampa a Jesús para hallarle alguna falta. ¿Y en qué consistía la trampa? En probar si era fiel y obediente en la aplicación de la justicia penal, es decir, la aplicación de la pena capital de la ley de Moisés. Es decir, lapidar, como decía la ley, apedrear a los adúlteros. Ya sabemos que había falsas acusaciones contra Jesús al respecto, y este caso era una excusa más para seguir con tales calumnias contra el Señor. Entonces, y sabiendo el divino Cristo las verdaderas intenciones de ellos, porque el Señor conoce a perfección las motivaciones, las intenciones, los pensamientos del corazón. El divino Cristo conocía las verdaderas intenciones de ellos, de su falsedad, injusticia e hipocresía. Les contesta el Señor. Les contesta de tal modo que los obliga a ser consecuentes con su maldad. En otras palabras, si en verdad buscan el hacer justicia, entonces, y en este caso en particular, que lancen la primera piedra entre ellos, aquel que haya obrado estrictamente según la ley y esté haciendo lo que ella verdaderamente enseña. Ese es el punto de Jesús. En consecuencia, ninguno lanzó la primera piedra, porque todos los que estaban allí, los que habían traído a la mujer, sabían en sus conciencias sus verdaderas intenciones y de cómo habían pasado por alto la ley divina. ¿Pero cómo? ¿Qué habían hecho ellos? Las palabras de Jesús no exoneraban a la mujer. Ojo con esto, ojo. Las palabras de Jesús no libraban a la mujer de culpa, ya que Él pide que se le aplique la ley sobre ella, sino que se dirige a los hipócritas que juzgan y condenan severamente sin mirar sus propios pecados.
en particular aquellos que son ocultos, los del corazón, los que conoce y juzga Dios. Nadie niega que ella había hecho mal, pero sus acusadores hacían peor, porque condenaban y al mismo tiempo eran culpables también de pecado. Puesto que, aquí viene la explicación, la ley exigía, escuchen esto, la ley exigía que se indagase bien el asunto, que los testigos del caso fuesen los primeros en ejecutar la lapidación y que ambos, hombre y mujer, fuesen ejecutados por cometer adulterio. Deuteronomio 22, 22. No obstante, nada de lo prescrito en la ley lo habían cumplido. Y ellos, qué descarados, ¡ja! ¡Qué descarada esta gente! Ellos lo sabían. Todo era un complot contra Jesús. No obstante, las palabras de Cristo fueron contundentes y lacerantes. Ellas llegaron al corazón de ellos. Su conciencia, según el texto griego, les acusó y redarguyó, mostrando su culpa porque sabían, y Dios también sabía muy bien, que habían pasado por alto la ley. Que eran hipócritas, porque aparentaban ser celosos a la ley y porque ella estaba siendo usada como instrumento de maldad. En consecuencia, y en este caso en particular, ellos desistieron de esta mala obra. ¿Sí leyeron ahí, verdad? Que cada uno se fue. No lanzaron la piedra, se fueron. ¿Dónde estaba el hombre? La ley decía que los dos debían ser lapidados. ¿Dónde estaba él? Porque solo ella. ¿Quién era ese hombre? ¿Tendría alguna influencia? ¿Poder? Tal vez era un fariseo. ¿Alguna autoridad religiosa? ¿Algún romano? ¿Alguno de ellos? Pero ¿dónde estaba el hombre? ¿Y qué pasó? Porque estos, según celosos que querían aplicar la ley penal a ella, o la pena capital, la lapidación, ¿por qué no hicieron lo que la ley decía? ¿Por qué con todo descaro, cinismo e hipocresía llegaban allí? A ver, ¿tú qué dices? ¿La lapidamos o no? De hecho, ya ellos tenían las piedras. Estaban ahí para ejecutar. Sí, lo que la ley decía. Jesús no está negando la ley allí. Porque él dijo, lapídenla. Pero, esperen. A ver, él sabía quien esté libre. ¿De qué pecado? Yo creo que el pecado del cumplimiento de la ley. Yo, en el contexto, me permite a mí limitarme a eso. A que ellos no estaban obrando según la ley, sino de manera parcial, injusta. Y claro, todo era un complot contra el Señor. Fíjense cómo pervirtieron la ley, torcieron la ley, la usaron mal y luego usan a esta mujer como instrumento de maldad para atacar a Jesús. ¿Pasa eso hoy? Pasa. Sí pasa. Pasa. En la iglesia pasa. ¿Dónde estaba el hombre? Entonces, y cuando todos se marcharon, la mujer quedó sola con el justo. Ahora aquí ya para acercarnos al final, vamos a ver, vamos a escuchar aquí, ver aquí, conocer aquí, entender aquí, comprender aquí el momento en que ella, esta mujer, quedó delante a solas con el Señor.
ella quedó con el justo que conocía su pecado. Ella quedó con aquel que también podía impartirle misericordia. Ella no se había ido de su presencia. Así como está allí. Tal vez esperaba ella algo de él. Tal vez esperaba de su perdón. Es así pues que Jesús se dirige a ella. Pero, escuchen, se dirige a ella, pero no para aprovecharse de su vileza haciendo leña del árbol caído. Ni tampoco como instrumento de maldad, ni para condenarla injustamente como pretendían los hombres, sino para preguntarle si alguno había hecho lo que sus pecados, ¿qué cosa? Merecían. Es decir, lapidarla. Hermanos, ella entonces respondió que ninguno, porque evidentemente aún estaba ella allí. Y ahora, delante del justo, escuchen, tenía la oportunidad de enmendar sus errores, de corregir su vida y de no volver a pecar. Sus acusadores, me gusta esto, hermana, me gusta esto, hermano, este postulado que está aquí. Sus acusadores no tuvieron la última palabra sobre ella, sino Jesús, el juez justo y misericordioso. Increíble el Señor al que servimos y amamos y adoramos. Definitivamente la llegada de Él a la vida de esta mujer fue una bendición. Un oportuno socorro, un pronto auxilio en su tragedia y desgracia. ¿Vieron lo que fue la llegada de Jesús a la vida de ella? Por tanto, estoy persuadido de que el divino Mesías estaba dándole otra oportunidad a esta mujer. No todo estaba perdido para ella. Al decirle a Jesús, vete y no peques más, ella entendió que lo anterior quedaba atrás. Y que podía empezar de nuevo alejada del pecado. Y todo por la justicia, bondad y compasión del Señor. Ella, aunque no lo merecía, el Señor, escuchen esto, este otro postulado. Ella, aunque no lo merecía, el Señor le concedió un nuevo comienzo. Finalmente. Por tanto, si no eres cristiano aún, esto va dirigido a aquellos que siguen en las redes sociales, amigos, a la iglesia aquí, decirles que si no eres cristiano aún, tú puedes encontrar en Jesús arrepentimiento y perdón de pecados, según la forma de enseñarse del Nuevo Testamento. Todo pecador que ha oído el Evangelio debe creer de todo corazón que Jesús es el Salvador del mundo, que es Dios, que vino y murió en una cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, que es el Señor. Debe arrepentirse de sus pecados pasados. Debe confesar, declarar con su boca que Jesús, además de hombre, es Dios. Y debe bautizarse en agua por inmersión para el perdón de pecados. Esa es la forma en que enseña el Nuevo Testamento para que el no cristiano reciba la justificación, el perdón de sus pecados. Jesús
hace posible esto. Por su bondad, Jesús te concede la oportunidad, como a esta mujer, de comenzar de nuevo. Aun cuando hayas cometido en tu vida viles y despreciables pecados. Por otro lado, si eres cristiano y has pecado, el Evangelio de Cristo te concede arrepentirte para ser perdonado, escuchen, con la proposición sincera de no practicar el pecado. Te debes proponer eso, hermano. Debemos. De hecho, alguno podría pensar que está todo perdido cuando cae en pecado. Sin embargo, tenemos este caso. Tal vez ella dijo, aquí está el fin de mi vida. Ya se acabó todo. Ya no hay más nada que hacer. Ya mátenme. Ya qué. Ya. Así voy a morir en este pecado. Pero no. En Jesús podemos encontrar una nueva oportunidad. Alguien podría pensar que está todo perdido. Sin embargo, Jesús, por su justicia, gracia y bondad, nos recibe y nos otorga inmerecidamente la oportunidad de dejar todo pecado atrás y comenzar de nuevo. Por último, escuchen este último postulado de mis notas del sermón. Ahora bien, fíjense, para que ese comienzo sea aprobado por el Señor, es necesario que aceptemos que es condicional. Es decir, debemos admitir nuestro pecado, reconocer el pecado que nos comete. Porque, aunque su gracia se manifiesta diciendo, yo no te condeno, Él exige o demanda lo siguiente. ¿Qué pide el Señor? Vete y no peques más. Vete y no peques más, así como le fue dicho a esta mujer, y esta mujer en Jesús encontró cuando se hallaron y se encontraron ellos, halló en él una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en él.